buenos días, amigos, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Sigo con las entrevistas a los candidatos a la Asamblea Nacional. En este momento es el turno de Ronald Verde Soto, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano. Ronald, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y entro de lleno, ¿cuáles son las propuestas legislativas que el Partido Socialista Ecuatoriano que quiere llevar a la Asamblea Nacional, a acercarle a la ciudadanía, considerando más aún que tiene una alianza con Alianza País, el oficialismo? Así es. Muy buenos días, mi querido Carlos. Buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha en este momento. Tenemos propuestas muy concretas, ¿no? En realidad, el Partido Socialista cree que el andamiaje jurídico dentro del Estado ecuatoriano es bastante grande, es vasto. Entonces, creemos sin duda que hay que analizar ese andamiaje, hay que analizar la operatividad y pasar a hacer algunas correcciones necesarias dentro del tema legal, ¿no es cierto? No crear nuevas leyes. Yo como abogado estoy clarísimo que dentro del Estado ecuatoriano tenemos leyes para todo, incluso leyes muy obsoletas ya. Entonces, lo que necesitamos en este momento es revisar la operatividad de las leyes que se han hecho. Estamos en una etapa post-Constitución 2008. La Constitución de 2008 posibilitó el que se creen nuevas leyes, el que se estructure el Estado de mejor manera, pero esas leyes en este momento en ejecución tienen algunos nudos críticos. ¿Cuáles son esos nudos críticos y en qué sectores? Por ejemplo, el tema de la educación. Estamos nosotros convencidos de que se debe justamente habilitar el tema del acceso a la educación de los estudiantes que quieren cursar el tema universitario, ¿no? Tenemos ahí un gran problema, el problema de accesibilidad, pero estamos seguros que en el tema de educación superior se han hecho cosas importantísimas, excepcionales. Por ejemplo, cerrar estas universidades de garage, se han modificado las mallas curriculares, hemos mejorado mucho en el tema del ranking de las universidades ecuatorianas, pero el tema de accesibilidad pasa, ¿por qué? Porque la ley de educación intercultural, que se llama la que rige el tema de básica y bachillerato, no se ha articulado bien con esta ley de educación superior. Entonces tendremos que analizar las dos leyes para que exista una concatenación real y la accesibilidad funcione. Cuando me habla Ronald Verde Soto de que hay que mejorar la accesibilidad, significaría entonces que es un reconocimiento que no todo el mundo puede acceder a la universidad, a la educación superior. Así es. Así es, en este momento tenemos muchos muchachos fuera de la educación superior y no ha sido por falta de políticas públicas del Estado, sino más bien porque en realidad esa concatenación entre la educación básica y bachillerato no se ha hecho con la educación superior. Eso tenemos que arreglar en el legislativo. Ahora, yo le quiero preguntar algo a Ronald Verde Soto en esa misma línea de la educación. ¿No será también acaso que el tema de la educación técnica, de la formación técnica, no se fortaleció, un poco se olvidó y esa instancia es fundamental para que los chicos que de pronto no pueden o simplemente no quieren tener una carrera de las tradicionales puedan tener una carrera de carácter técnico? Justamente, esa es la otra parte del tema de la propuesta. A ver, tenemos por un lado el tema de la educación superior en el tema del acceso a la universidad, que tenemos que mejorarlo, ¿no es cierto? Y tenemos por otra parte el tema de la educación técnica y tecnológica. Los institutos técnicos y tecnológicos que son una gran deuda de este gobierno, ¿no? Tenemos que articularlos. ¿Para qué? Justamente lo que dice usted, mi querido Carlos, la gente que no tiene acceso a la universidad directamente, que son entre 5 y 6 años de estudio, pueden acceder a la educación técnica y tecnológica y tener una carrera en 2 años, ser mano de obra calificada, ser profesionales en la rama que se van a desempeñar y obviamente insertarse en el mercado laboral mucho más temprano. ¿No? Correcto, y esa instancia es fundamental para el tema de emprendimientos de estos jóvenes. Ahora, ustedes han formado parte de la alianza gubernamental, de la alianza del proyecto Alianza País, del gobierno de la Revolución Ciudadana. Este es un tema que ustedes, como Partido Socialista Ecuatoriano, lo han tratado al interior del proyecto político de la Alianza, lo están consensuando, porque usted lo que está proponiendo es a partir de un reconocimiento de una mea culpa. Así es. Es que, a ver, solo el que no trabaja, mi querido Carlos, no se equivoca. Creemos que estos 10 años se han hecho cosas maravillosas, se ha profundizado mucho en el tema social, sí, pero tenemos que ir desatando esos pequeños nudos que se presentan en la operatividad. Yo personalmente trabajé
En el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas fui subgerente general, gerente general en mucho tiempo. Trabajamos 6 años ahí en este proceso de cambio del país. Hicimos cosas muy buenas. El Proyecto Nacional de Becas fue creado en el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas y ahora se lo está operativizando para que muchos ecuatorianos puedan salir a estudiar afuera. El crédito educativo es algo que se debe mejorar también. Debemos dejar de considerar ese crédito educativo como banca comercial para considerarlo como banca de desarrollo, para que la calificación y la estandarización del crédito educativo pueda ser accesible para los estudiantes. ¿Y eso responde a una reforma? Habría que revisar el tema reglamentario. Habría que revisar el tema reglamentario y se puede impulsar desde el legislativo, porque hemos detectado, y obviamente teniendo el know-how, teniendo el conocimiento en esta área, hemos detectado que existe igual problema en la accesibilidad. Y recordemos, mi querido Carlos, que no todo el mundo sí puede acceder a una beca por varias situaciones académicas, situaciones personales, y el otro método de accesibilidad es el crédito educativo, porque es un financiamiento que debe dar el Estado a muy bajo costo, ¿sí? El tema de la rentabilidad en la banca de desarrollo no es en dinero, es rentabilidad social. Eso debemos apuntar, por ejemplo, con este mecanismo. ¿Qué otra propuesta tiene Ronald Verdesoto? El tema, que forma parte del Partido Socialista. Claro, el tema de la profundización de la reforma agraria. Creemos que la reforma agraria no ha tenido el empuje que debe haber tenido. Creemos que es necesario profundizar, creemos que es necesario hacer reformas muy grandes en este sentido. Y el empuje incluso, ni la profundidad, porque con tanto ministro que ha pasado por esa cartera, y más bien el último, Javier Ponce, es el que contrarreloj está redireccionando el tema. Así es, hemos empezado. O sea, lo bueno es que en este proceso y en estos años de gobierno hemos empezado. El tema es profundizar, el tema es hacer, porque ahí tenemos, mi querido Carlos, por ejemplo, el tema de las cadenas de producción. Nosotros seguimos con el tema de los intermediarios en el tema productivo y no se ha generado una verdadera cadena de producción que permita, primero, que al productor se le pague bien por los productos, ¿no es cierto? Eso hace que exista la migración hacia las grandes ciudades y que el campo se quede botado. Ya, pero desde el punto de vista de la legislación, ¿cómo entonces profundizar en el sector agrario? Tenemos que crear el tema de las cadenas productivas, básicamente. ¿Por ley? El tema, sí, se puede hacer. Se puede hacer. El tema de las cadenas productivas, el tema de la inmersión del Estado en la profundización de la reforma agraria, el tema de tecnología para la tierra, el tema de cultivar en menos espacio más cosas. Eso podemos hacer y eso se tiene que traer desde... No tenemos que inventarlo, mi querido Carlos, esto existe en varios países, incluso en la región. Entonces, creo que debemos sentarnos a analizar el tema legislativo para profundizar estos temas justamente en el tema de producción, en el tema de cadenas productivas, en el tema de dejar de ser exportadores de materias primarias, mi querido Carlos. O sea, nosotros producimos, exportamos la materia primaria y compramos caro. Pero eso tiene que ver con plan de desarrollo. Yo hablo de reformas legislativas para apuntalar la reforma agraria que usted que está mencionando Ronald Verdesoto. A ver, el tema es el siguiente. El tema es que tenemos muchos productores con tierras muy pequeñas. Así es. En vez de haber implementado el concepto de desarrollo comunitario a través de la asociatividad, generar economía de escala. Economía popular y solidaria. Economía popular y solidaria y generar una cadena de valor para proteger al mismo productor y evitar el tema de los precios bajos y la explotación al productor. Ajá. Pero el tema más que por ley pasa por cultura de los productores, que no terminan entendiendo la necesidad de la asociatividad y la necesidad del desarrollo comunitario y la necesidad que ellos mismos sean los que manejen la cadena de valor. El tema entonces, ¿pasa por ley o pasa por cultura? Porque una ley no cambia el chip de la gente. Así es. Bueno, nosotros estamos convencidos, o sea, que el tema cultural tiene que cambiar para obtener el país que nosotros queremos. La visión de país que nosotros tenemos es un país desarrollado, pero esto empieza por su gente, pues. O sea, nosotros, como digo, el andamiaje legal del país es demasiado extenso, tenemos leyes incluso que no se utilizan. Entonces, sí es necesario, sí, cambiar el tema cultural de la gente, pero ¿cómo, mi querido Carlos? Tenemos que hablar del tema prevención, tenemos que hablar del tema cultura. Por ejemplo, el tema de las drogas. Esto no se va a acabar con una ley coercitiva, esto no se va a acabar metiendo preso a todo el mundo, incluso a los muchachos a centros de rehabilitación. Esto se va a acabar con una prevención desde la niñez, desde la juventud. Entonces, estamos hablando de política de Estado, no estamos hablando de leyes. No, pero sí es necesario crear en el sistema legal el tema de la prevención desde la institucionalidad del Estado.
O sea, a las instituciones del Estado se les tiene que decir, aparte de su ejecución operativa, aparte de su rendición de cuentas que tiene que hacerla cada mes, usted tiene que hablar de prevención. Ahora, usted tiene que capacitar a la sociedad. Y en términos de participación ciudadana, ¿qué piensan proponer? Hoy en día el Consejo de Participación Ciudadana está siendo muy criticado porque se dice simplemente fue un instrumento para concentración de poder, una participación ciudadana donde se corporativizó la ciudadanía no funciona y no asegura una eficaz participación. Por ejemplo, tenemos la figura de la silla vacía y usted, Ronald, como abogado, sabe la dimensión que debería tener esto. Para los gobiernos autónomos descentralizados, esa silla sigue estando vacía. Claro. A ver, el tema de la participación ciudadana tiene que incrementarse, pero con una real participación de la ciudadanía. ¿Cómo? Se deben crear consejos de participación de la gente, que venga la gente de los sectores, que venga la gente que tiene el problema del día a día, a conversar con el legislativo, a conversar con el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Porque recuerde, mi querido Carlos, que nosotros nombramos autoridades, las autoridades sientan el puesto y se olvidan del pueblo que los nombró. Ese es el gran problema que hemos tenido en el país. Tenemos que articular verdaderas formas de comunicación con esta ciudadanía. Nosotros en nuestra lista nacional, por ejemplo, tenemos representantes de las organizaciones sociales. Me refiero a María Elena Gómez, por ejemplo, ella fue asambleísta constituyente. Fabián Navarrete, que viene en la lista, él es representante del pueblo Montubio. Paulina Gonzalón es representante del pueblo afro. Entonces nosotros estamos consolidando en nuestra lista gente que sea o que tenga la verdadera representación de la ciudadanía para después poder conversar con ellos. ¿Y qué tanto van a ser escuchados por el proyecto político Alianza País en caso que lleguen a ser ejecutivo? Es decir, en caso que se ganen las elecciones en el 2017. En la experiencia que ustedes han tenido durante estos ya casi 10 años, ¿han sido escuchados? Claro. ¿O han tenido una cuota marginal dentro de la alianza? Bueno, el tema de Alianza País, a ver, recordemos, en el 2006 el Partido Socialista auspició al presidente Rafael Correa, ahora presidente, en ese tiempo candidato, para que pueda presentar su candidatura. Él no tenía una organización política y el Partido Socialista fue el que auspició esa candidatura y él fue presidente de la República. Nosotros hemos venido siendo parte de este proyecto político y hemos sido muy críticos de las cosas que hemos tenido que criticar, redundando, ¿no? Entonces, sí es necesario el establecer un más amplio proceso de gobernabilidad, mi querido Carlos. Como usted dice, tal vez fue una alianza marginal, tal vez fue en ciertos sectores, en cosas muy específicas, pero ahora el tema es que las organizaciones... no es lo que yo diga, el tema es cómo se sienten ustedes. Por supuesto. Nosotros hemos contribuido y hemos colaborado en todo lo que ha sido necesario. ¿Y para usted ha sido una alianza marginal? Para mí, específicamente, creo que ha habido falta de inclusión en el tema de gobernabilidad. Hemos tenido cuadros muy capaces que pudieron haber aportado mucho más en estos 10 años. Pero eso no está en discusión en este momento. El tiempo ha pasado y creemos que de aquí en adelante la fortaleza del partido va a ser con las organizaciones, va a ser con la gente. Y ahí tenemos que encontrar el punto de equilibrio para poder conversar. El Partido Socialista Ecuatoriano ha sido uno de los históricos en el Ecuador. Pero, sin embargo, aquello nunca ha tenido una penetración por gestión propia de forma tan importante en términos de crecimiento, consolidación en la democracia ecuatoriana. Siempre ha necesitado estar bajo el paraguas de alguien. ¿Por qué? A ver, el tema de la concepción del Partido Socialista se generó hace 90 años que somos un partido político en el Ecuador. Siempre se ha dicho que el Partido Socialista es un partido ideológico. Es un partido que tiene sus cuadros en el tema ideológico, sus cuadros formados en el tema de la intelectualidad. Sin embargo, nosotros estamos convencidos y las nuevas generaciones que estamos en el partido, estamos convencidos que el trabajo se tiene que hacer con las masas y empujar todo lo que se tenga que hacer por el desarrollo del Estado. Incluso, ya se ha venido mostrando eso, en las anteriores elecciones obtuvimos 18 alcaldías, sí, más de 90 concejalías y más de 200 juntas parroquiales. Ese es el trabajo que se viene desarrollando en adelante y obviamente, mi querido Carlos, nosotros estamos convencidos de que el Partido Socialista en algunos años más debe ostentar el poder absoluto y tener obviamente un presidente de la República. Y el elemento diferenciador entre este Partido Socialista en términos de visiones y el Partido Socialista de antaño, ¿cuál es? ¿Un partido socialista que quiere insertar al Ecuador al mundo o simplemente piensa en temas endógenos? No, justamente lo que usted dice, mi querido Carlos, el tema del Partido Socialista de antaño era el que se cobijaba bajo el paraguas que asomaba en ese momento, bajo el paraguas que le convenía en ese momento. Nosotros estamos construyendo un Partido Socialista de masas, un Partido Socialista que incluya a todo el Ecuador, ¿sí? Y sobre todo que tenga una visión latinoamericana y mundial.
Nosotros no estamos trabajando el tema para una provincia o para quedarnos dentro del Ecuador siendo la corriente o el pensamiento de izquierda. Nosotros obviamente estamos en el tema de construir hacia adelante para ser referentes en toda Latinoamérica y en el mundo. ¿Sí o no? Simplemente. ¿Acuerdos comerciales? Sí. Ok. Ronald Verde Soto, candidato por la lista nacional del Partido Socialista Ecuatoriano, ha estado con nosotros, quien ha compartido sus propuestas, las propuestas del Partido Socialista y también una autocrítica sobre el sector de la educación en lo que hay que mejorar. Reconoce avances, pero dice hay que corregir y hay que mejorar. Una pausa y regresamos.